Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Bueno, vamos a ir terminando esta serie. Empezamos ya más de un mes. La semana pasada no pudimos terminar, pero hoy lo haremos. Con dos obritas que quedaron pendientes, recordando que nuestra verdadera o nuestra real lucha no es la lucha que tenemos con el prójimo, ni con nuestro cónyuge, ni con las personas a nuestro alrededor. La verdadera lucha es la lucha que libramos en el área espiritual. El apóstol Pablo mencionó en una ocasión, dice que nuestra guerra no es contra carne ni potestad, sino es contra potestades espirituales. Pero eso no significa que todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, todas las tentaciones y todas las cosas que una persona tiene que experimentar es debido al enemigo, sino es debido a nuestra naturaleza caída, que la Biblia la llama carne. Esta es nuestra lucha real, es nuestra carne que siempre quiere lucirse, siempre quiere manifestarse, quiere mostrar, quiere hacerse notar. Entonces esta es la obra de la carne que menciona Gálatas capítulo 5. Son 17 la que hemos estado analizando, hemos hablado de 15 y hoy vamos a terminar con 2 y pues hay muchas más, porque termina el apóstol Pablo hablando de las obras de la carne diciendo y cosas semejantes a ellas. ¿Por qué? Y hemos mencionado por ejemplo, de las contiendas se despliega un montón de obras más, de los pleitos se despliega un montón de obras más, así como de la que vamos a mencionar hoy, que son las borracheras. Las borracheras, la palabra borrachera es mete, así como se escucha, mete, M-E-T-E, es descontrol, deterioro, del control físico o mental por las bebidas alcohólicas. No es el alcohol, sino es la borrachera. Y alguna vez yo mencioné esto, pecado no es el alcohol, sino el descontrol, ¿no, verdad? Nosotros somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, pero unos más que otros tienen tendencia a esto. Entonces ahí es donde recomendamos, si es que eres cristiano o hijo de Dios, no significa que esta tendencia, que esta debilidad haya muerto. Sigue ahí porque la carne sigue ahí. Ahí es preferible pues abstenerse totalmente. Pero ¿quién no tiene problema con el alcohol? Y hasta como en mi caso, me parece feo, me parece desagradable, agrio no es la palabra, no es agrio, es amargo, ¿no es cierto? Me parece feo, hermano. No, es que un churrasquito con cervecita, póngame ahí una spray, una Fanta. Para mí, yo tengo otras debilidades, no es ahí. Entonces yo no tengo problema en tomarme una copita, aunque no lo hago. Pero para quien tiene esa tendencia, es preferible la abstinencia. Hay un profeta chiquito en la Biblia que se llama Joel. Es un libro que te animo a leer, porque el libro de Joel es un libro en donde todos eran unos borrachos, y empezando por los sacerdotes, los que ministraban eran dados al vino.
Dice en el libro de Joel, por ejemplo, capítulo 1, versículo 4. No vamos a leer todo, solo este versículo. Dice que debido a la embriaguez, la sensibilidad del pueblo hacia el pecado y hacia la maldad se había embotado. La palabra embotar, no sé si usted identifica, es falta de claridad, ¿no? Falta de claridad es cuando alguien está embotado y no podían reconocer cuán lejos habían caído, cuán apartados estaban de Dios. Y muy bien, conoces el relato de Daniel. Daniel fue un profeta también usado por Dios de una manera extraordinaria, en el que él decidió no contaminarse con el vino del rey, ¿se acuerda? Dijo, no me voy a contaminar con la comida y tampoco me voy a contaminar con el vino del rey, el vino de Nabucodonosor. Ahora, no hay nada de malo, ¿no? Un vinito, claro, no hay nada de malo, pero la cuestión aquí es que Daniel estaba recibiendo revelación constante de parte de Dios. O sea, su mente tenía que estar lúcida, el hombre tenía que estar en sus pleno juicio. Y pues, aunque una copita no hace daño a nadie, una lleva a la otra. La Biblia habla de un abismo que un abismo llama a otro abismo. Personas que dicen, no, yo sé hasta dónde. Bueno, a la final no saben hasta dónde y terminan ahí. Terrible, ¿no, verdad? Entonces, el Señor mencionó con respecto a la carne es débil y debemos tomar en consideración. Las bebidas alcohólicas como alborotadoras, a menudo causan desórdenes, conflictos en la familia, en la sociedad. Y la Biblia habla que produce atracción para quien las ve. Proverbios 23, ¿se acuerda ese texto? Dice, no mire la copa cuando enrojece porque es atractiva, pero su final te morderá como una serpiente, como un áspid, dice. ¿No, verdad? Entonces al principio se ve atractivo, pero hay mucho cuidado en ese sentido. Noé fue sorprendido por el alcohol. Noé después de bajar del arca, ¿no? Después que las aguas descendieron, bajó del arca, plantó un viñedo y se mandó todo el viñedo, ¿no? Tanto así que se desnudó en su carpa y pues uno de sus hijos llamado Can lo vio desnudo y sobre Can cayó una maldición tremenda. ¿A consecuencia de qué? Pues de la borrachera. Can fue el padre de Canaán, de esta nación. Por algo Dios le dijo a los hijos de Israel, a los hebreos, que tome Canaán porque era un pueblo perverso. Y todo partió desde que rompió este pacto sagrado de ver la desnudez de su padre, de ver la desnudez de Noé. Lot fue otro, el sobrino de Abraham. A Lot el Señor le dijo, sal de Sodoma. Usted sabe la historia, hermano. Solo quiero resumir. Sal de Sodoma porque este pecado ha subido delante de mí, dijo Dios, que voy a mandar fuego con azufre a esa ciudad. ¿No es cierto? Llamó a su esposa y llamó a sus dos hijas y sus yernos. Sus yernos le creyeron mucho. Le iban a haber dicho a Lot, nada de ser. Estás exagerado. Pues bueno, te conoce muy bien lo que pasó. Salió Lot, salió su esposa mirando hacia atrás, se convirtió ahí en sal, ¿no, verdad? Y salió sus dos hijas. A la final llegaron a otras tierras Lot con sus dos hijas. Y para mantener descendencia de su padre cometieron el pecado de incesto. Sus dos hijas con Lot. Pero primero le emborracharon, dice. Le emborracharon a Lot. En una noche una de sus hijas se acostó con su papá. Y a la siguiente noche la otra hija se acostó con su papá. Es interesante porque de este pecado de incesto nacieron de la una hija. Nació un hijo, qué interesante, que le pusieron por nombre, ¿sabe cómo? Moab. Moab fue el hijo de Lot con una de sus hijas. Y de la otra hija le nació otro hijo que se llamaba Ben-Amí, que era el padre de todos los amonitas. Tanto los moabitas como los amonitas vinieron a ser los enemigos más aférrimos, más feroces de Israel. ¿Por qué?
borrachera. Las consecuencias que produce es terrible, ¿no es cierto? Durante todo el Antiguo Testamento, usted ve esos hijos del pecado, como Moab y Amón, levantándose contra los hebreos, contra la nación hebrea. Casi siempre las luchas, la adversidad que pasaba el pueblo de Israel era con estos dos. Ten la certeza. Lee el Antiguo Testamento y te vas a encontrar con ellos. Amén. Mire qué tremendo. Existe caso de jóvenes incluso que por una noche salvaje y loca de embriaguez se levantan sin saber con quién ha dormido debido a la borrachera. A ver, ese tipo de vicios como la droga y algunos otros se puede comparar como una olla de presión. Hay quienes creen que si se deja salir la presión, el deseo va a desaparecer. El deseo no desaparece. ¿Sabe lo que produce? Más presión. Y habrá deseo de consumir en mayor cantidad después. Como la droga. No, nadie nace vicioso. Nadie. Se prueba un poquito. Y después este poquito ya no va a satisfacer. Siempre se necesita una dosis extra, una dosis más alta. Así que el deseo desaparece. No, el deseo no desaparece, se agrega más presión y este es el engaño del enemigo y de nuestra carne, porque la mayor parte de las veces en la que pecamos, bueno, no es debido al enemigo, a Satanás, sino que él utiliza esta naturaleza y nuestra carne para que pequemos. Como empecé hablando en esta serie, muchos creyentes están echando la culpa a quien no tiene la culpa. ¿Sabe quién tiene la culpa? Mírese al espejo y diga, como decíamos antes, por mi culpa. Dígale, hermano, pero golpéese en el pecho, ¿no? Es nuestra culpa, no hay por dónde huir. No hay por dónde huir. Echarle la culpa de que, imagínense, Salmo 51, que David pecó, y mencioné esto el domingo pasado. David pecó y le fue a echar la culpa a la mamá. Le fue a echar la culpa a que nació en esta condición, así que ni modo, pues como el pecado está en mí, pues no lo puedo controlar. No, David reconoce, dice, sí, en pecado he sido formado, he sido creado en el vientre de mi madre, así nací, pero la culpa es, y las consecuencias la llevo. Y David llevó esas consecuencias hasta su muerte. ¿Dios perdona? Indudable, hermano. Dios perdona cualquier pecado, pero las consecuencias, no es que Él no perdona, las consecuencias quedan por nuestro error. Por eso les di el ejemplo de dos grandes hombres de la Biblia, Noé, Job, y pues ahí tenemos algunos otros. Yo creo que Salomón también era medio, porque escribe ahí con respecto a la borrachera, ¿no es cierto? Mire lo que dice Salomón, Proverbios 23. Proverbios 23, un proverbio que usted conoce porque ya hemos leído. 29, ya. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el ay? ¿Para quién el ay? El ay. ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién el alborotado de los ojos? ¿Para quién? La respuesta, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando y eso es peor, hermano, la mistura, la mezcla. La mezcla, por ejemplo, perdón, pastor, el coctelito, una mistura, mezclar, yo no sé qué tipo de mezcla nomás hay, hoy por los jóvenes en las fiestas saben mezclar, así se emborracha más rápido. ¿Ah? Turbo biela, le hace más poderosa. Ahí está, para los que detienen en la mistura, ¿no? Versículo 31. ¿Qué dice ahí? No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso, entra suavemente. Pero el 32, ¿qué dice? Mas el fin
como serpiente morderá y como, ok, dará dolor, como serpiente dará dolor. Versículo 33, ahora sí. Las consecuencias de esto, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará. ¿O no? ¿No ha visto el borracho peleándose contra la pared? O se le ponen ahí al frente. ¿Y qué me ves? Nada, tranquilo, o sea, cosas extrañas ven. Pero lo peor de esto es el 34. Aquí no está hablando de un brindis, de una copa. No está hablando del borracho. Se está hablando del que perdió todo conocimiento. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta del mastelero. Ponle a alguien en la punta. ¿Cómo está? De un lado para el otro, ¿no? Ahí está. Usted dirá, versículo 35. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Para un borracho, hermano, le pueden atropellar un bus. Se levanta, se va a la casa, llega, duerme y no le pasa nada. ¿Sí o no? Alguien dirá, bueno, con eso ya aprendió. Ha de ser lo suficiente para que no vuelva. ¿Qué va? Dice, hirieron, mas no me dolió. Me azotó, mas no lo sentí. Cuando despierto, aún lo volveré a buscar, dice. Eso es pensar que al sacar la presión se va el deseo. No se va el deseo. Mire el caso de le golpea el amoratado del ojo, está hecho pedazos, llega a la casa, pasa una mala noche, se levanta y dice, ¿dónde está mi copa? El deseo no se pasa. Así es la situación. Amén, hermano, está conmigo. Entonces, algunos de los efectos de la embriaguez es que no solo afecta el cuerpo, sino que también afecta a la mente, a más de la pérdida de sabiduría. ¿Quién se emborracha no es sabio? Dice la Biblia. Proverbios 21, mire lo que dice. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello cierra no es sabio. Sabiduría, ¿no es cierto? Y también lleva a la pobreza. Claro que sí, ¿no? Seguro usted conoce a alguien, ¿no?, que ha perdido todo, ha perdido la familia, ha perdido el trabajo, ha perdido todo, ¿no? Todo. Y mire lo que dice la Biblia, es sabia, hermano. Proverbios capítulo, ¿qué les dije? 23, 19 dice, oye hijo mío y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los chumines, con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Eso vamos a ver más adelante. Aquí los comedores de carne, hermano, no es aquel que te invita a una hamburguesa. No, aquí habla de glotonería, que vamos a ver más adelante. Porque el bebedor y el comelón empobrecerán, y el sueño hará vestidos rotos. Cuando usted ha visto un borracho, pero ve, qué elegante, con su corbatita bien puesta, ¿no? Todos hechos pedazos. Entonces, lo que acarrea eso, los efectos, es pérdida, no es sabio, y también lleva a la pobreza. Martín Lutero, para terminar ese punto, no quiero cansarles con esa situación de la borrachera, pero Martín Lutero dijo una vez, beber es como una plaga, dijo Lutero. Todos huyen de una plaga que afecta al cuerpo y tratamos de evitar que nos ataque, ¿no es cierto? Vivimos una pandemia, por eso nos vacunamos, nos cuidamos, tapabocas y todo lo demás. Todos huyen y se guardan, pero hay quienes se lanzan por iniciativa propia a la plaga del alcohol con increíble ceguera. Es interesante porque cuando dijo y escribió esto Martín Lutero, no había una cantina a cada esquina, ¿no? Pero ya había esa situación. Hoy cada vez más. Amén. Siguiente, porque si no termino las obritas de la carne, tengo que terminar hoy. La siguiente es orgía, y con eso se termina las 17 obras. Orgía es consecuencia también de esta que acabamos de mencionar, de la borrachera. Una cosa lleva a la otra, y si usted prestó atención, las obras de la carne van como en ascenso, ¿no? Van como en ascenso. Va como una bola de nieve. Orgía, la palabra es comos, con K-O-M-O-S. Comos. Orgía. Estos son fiestas desenfrenadas
que se comete toda clase de excesos, fiestas desenfrenadas, que se comete toda clase de excesos. Romanos capítulo 13, yo quiero tomar ese texto para hablar sobre esta última obra, el versículo 13. Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es interesante porque la sociedad, incluyendo sobre todo la industria del entretenimiento, trata de convencernos de que esto es normal porque es divertido. Ninguna celebración será divertida, al menos que no se vuelva un poco más salvaje. Dirá alguien por ahí, ¿no es cierto? Dios elogia a quienes dicen no a disfrutar de los deleites temporales del pecado, dice. Eso habla Hebreos 11:25. ¿No? Deleites temporales del pecado. Ahora, al mencionar esta obra de orgía, yo no me refiero a una fiesta, una celebración normal que todos hemos participado. Claro, la graduación de los hijos, ¿no es cierto? Una celebración que es normal, una fiesta que es normal. Sino aquí hace referencia a los excesos, a los desenfrenos, al salvajismo, normalmente producto de la obrita que hablamos hace un poco, de la borrachera, de la lujuria, de algún tipo de drogas. Normalmente sale de ahí. Las fiestas desenfrenadas no solo representan una falta de carácter, yo noté aquí, y de autocontrol, sino que también puede traer consecuencias terribles. Alguien decía, y hasta había una canción, no me acuerdo cómo se llamaba, había una canción que decía, no hay nada malo en festejar como si no hubiera mañana. Como si no, vamos a festejar como si mañana no hubiera. Y eso parece algo nuevo, pero desde el tiempo de los hebreos, el profeta Isaías había confrontado al pueblo porque estaba en esta misma situación. Estaban viviendo en borracheras y en orgía, porque decían, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, dice. Comamos, o sea, disfrutemos hoy a lo salvaje, a lo loco, y mañana moriremos. Está en Isaías capítulo 22, versículo 13. Isaías capítulo 22, versículo 13, ¿no? Desenfreno, descontrol. Hay un par de fiestas, hay algunas, pero quiero mencionar solo dos, un par de fiestas. Hay una que se llama NLNL, se traduce como no luz, no licra. Son fiestas invisibles donde la idea es bailar con la mayor cantidad de gente en lugares oscuros y cometer todo tipo de excesos. En estas fiestas se distribuyen pulseras fosforescentes para diferenciar o distinguir la preferencia sexual, ¿no? Usted se imaginará, ¿no? Hay una fiestas de cuarto oscuro. Estuvo de moda hace algunas décadas. No sé si hoy, o tal vez peores que esta, es la que se vive hoy, donde todo se valía. Eran orgías en el que se reunían personas que estaban contagiadas con SIDA, con personas sanas. Habían personas con el virus del SIDA, con personas sanas. Y bueno, mientras los que estaban contagiados querían vengarse, infectar la mayor cantidad de personas, los otros querían experimentar la adrenalina de ser contagiado con el virus. ¿Puede creer? Normalmente esas fiestas eran organizadas por la comunidad LGBTI y sigue añadiendo letras, hermano. Por eso pusieron más, plus, LGBTI plus ahora, porque se sigue añadiendo, ¿cómo se llama? Preferencias, ¿no verdad? Pero luego accedieron todo tipo de personas, se hicieron muy populares, como una ruleta rusa, ¿no? Una ruleta rusa.
¿Me va a tocar o no me va a tocar alguien infectado? Entonces la adrenalina producía mucha expectativa en ese tipo de fiestas. A mí, hermanos, ¿no ve? Ya estamos terminando. Es por eso que la declaración, hermano, del apóstol Pablo al final de ese texto de Gálatas capítulo 5, después de hacer un listado de las obras de la carne, es una advertencia casi como una súplica. Mire lo que termina el apóstol Pablo hablando a referirse a las obras de la carne. El apóstol Pablo termina diciendo: acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, como creyentes debemos asegurarnos de mantener conversaciones adecuadas, mentes sobrias y una buena conducta, porque la carne, es revoltosa. Es revoltosa. Ninguna de las obras de la carne es compatible con el carácter de Cristo, así que tampoco deben tener cabida en nuestras vidas. Inmediatamente después de hablar de las obras de la carne, el apóstol Pablo hace un contraste hablando del fruto del Espíritu, y es en ello que debemos vivir. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 3. Mire lo que dice ahí para ir terminando esta última obrita. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, de tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hermano, estamos en él. Casi siempre las cartas escritas por el apóstol Pablo menciona esta palabrita, estar en Cristo, en Cristo. Hermano, separado de él, la carne se vuelve loca. Por eso debemos estar aferrados a él con todas nuestras fuerzas. Y termina diciendo el verso 6, y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, repito, ninguna de las obras de la carne es compatible con el carácter de él, porque lo que nos manda aquí en ese texto es andar como él anduvo. Así que tampoco deben tener cabida en nuestras vidas estas obras, ¿no? Dios quiere que estemos en su reino. Dios quiere que disfrutemos de su reino. Por eso, después de las obras de la carne, repito, el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Concentrarnos entonces en vivir el fruto del Espíritu y arrojar las obras de la carne a la basura, que es donde le pertenece. Ahora no estoy diciendo que eventualmente nos vamos a irar, nos vamos a enojar, va a haber pleitos, contiendas. Claro, va a haber, y eso no significa que por esto dejaste de ser salvo, no, porque reconocemos, porque somos conscientes de esto. Y en el momento que caemos, normalmente lo que hace un creyente, ¿qué es? Es correr a la cruz, correr a Cristo, hermano. Una mente cauterizada cree que eso es lo más normal, pero una mente de Cristo, cuando cae en una de esas obras, porque seguro en alguna de ellas hemos caído, ¿o no? Yo mencioné 17. En alguna de ellas hemos caído. No hay nadie aquí que diga, no, pues estas obras, no, yo solo vivo en el fruto del Espíritu. No caemos. Pero reconocemos, viene como un cargo de conciencia porque le hemos fallado y corremos arrepentidos, ¿no? Eso no significa que mañana o pasado vamos a volver a caer. Bueno, caeremos, pero sabemos, no vivimos en el pecado, no vivimos en una carne de pecado, pero cuando nos arrepentimos, Él nos limpia y necesitamos esta limpieza constante. ¿Y sabe qué nos limpia? La sangre de Cristo, pero también su palabra es un agente que purifica. ¿Sabía? Usted tiene la palabra de Dios,
Tienes la Biblia, la Biblia. No pretendas andar en el Espíritu si no busca, si no tienes el detergente, no tienes aquí el jabón purificador que habla ahí el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Que limpia nuestro ser. Es la palabra la que nos fortalece el espíritu. Acuérdense que uno siempre que entre la carne y el espíritu siempre hay uno que va a prevalecer. Y prevalece al que más le vamos a dar de comer. Al principio les di un ejemplo. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di del señor que tenía 2 perros y les llevaba a los perros a pelear? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Ya. Bueno, igualito, hermano. Entonces el perro que le daba de comer era el perro que siempre ganaba. Nosotros ganamos esta guerra si alimentamos al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 13. Esto de memoria, usted ya sabe de memoria, estoy seguro, porque yo voy a empezar. Dice, porque si vivís conforme la carne, moriréis. Pero si vivís conforme el Espíritu, harás morir las obras de la carne. Yo les mencioné hace un par de jueves, lea Romanos, todo Romanos capítulo 8. Todo Romanos capítulo 8, hermano, y está nuestra lucha. Nuestra verdadera lucha es la lucha que nos enseña ahí Romanos y nos da las armas para poder vencer. Entonces las orgías que menciona aquí, es interesante aclarar, hermanos, para terminar. Las orgías que menciona aquí no solo se refiere a las sexuales, sino se refiere también a comida y bebida, ¿cierto? Que les iba a hablar de eso. Las orgías se refiere también a comida y bebida, la glotonería, ¿no es verdad? En las fiestas romanas del primer siglo, los banquetes eran terribles, eran tanto lo que comían que inducían con plumas de avestruz el vómito para seguir comiendo. Eso es pecado. No está hablando aquí de pegarse 2 Big Macs, no. Se puede comer 2 hamburguesas, hermano, no pasa nada. Está hablando de inducir el vómito para seguir comiendo, y esto es lo que hacían en el primer siglo. Nerón, por ejemplo, si usted estudió la historia de este hombre, hacía orgías de comida y placeres por periodos de 20 horas seguidas. 20 horas seguidas, ¿puede creer? Maximiliano, famoso por haberse comido él solo 20 kilos de carne y 34 litros de vino, un solo día. 20, hermano, con 500 gramos de carne y estoy satisfecho todo el día. Se mandó durante todo el día, claro, induciendo siempre por la glotonería para seguir comiendo. Apicios, quien se suicidó al enterarse que se había acabado los fondos económicos para ese tipo de fiesta. Su última copa fue una taza de veneno. ¿Cómo ya no hay plata para las orgías? Me muero. Apicios. El famoso Calígula, el emperador, loco el hombre, ¿no? Servía sus banquetes en panes hechos con láminas de oro en esa época, ¿puede creer? Y el pescado triturado, yo no sé cómo sabría eso, con perlas y piedras preciosas. Horrible, ¿no? Terminó loco, claro, él mató a su esposa y declaró cónsul a su caballo. Ya estaba perdido la cabeza. Calígula, ¿no es verdad? Y hoy podemos ver esto, ¿no? Hoy no es diferente, donde importantes chefs sirven sus comidas con lámina de oro y tanta extravagancia que es una afrenta a quienes no tienen un pan en la mesa. Yo mientras preparaba esto, yo busqué las comidas más caras. Hay una hamburguesa, hermano, la tuya es la más rica, pero esta de aquí se llama la Golden Boy, es una hamburguesa, es la hamburguesa más cara del mundo, creada por un chef de Países Bajos. Cuesta $5,000 por una hamburguesa. ¿Qué tiene? El pan cubierto con láminas de oro, ¿no es cierto? La carne, yo no sé qué carne puede costar tanto. Pero mientras yo leía esto, encontré que ya ha sido superada por otra, una que se llama Alpa, una hamburguesa de Barcelona, España, que cuesta el doble, $10,000. Es una afrenta, hermano. Es una afrenta. Eso también es pecado. Es pecado.
¿Está conmigo, hermano? Mire, mire cosa tan tremenda. Termino. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Hablando de esta orgía de glotonería, ¿no? Dice, Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es el vientre, ¿no es cierto? Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Es bueno comer, ¿no? Qué rico. Es bueno comer, sentarse a una mesa, hermano, y comer es lo más placentero, ¿no, verdad? Pero aquí está hablando de quienes tienen a su vientre como un Dios. Amén, hermanos. Estas 17 obras solo son un ejemplo de las muchas otras que pueden producir la carne, porque termina la parte B del versículo 21 diciendo, y cosas semejantes a estas. Recordando que hay dos fuerzas en el ser humano. Hay una fuerza exterior, esa es la fuerza que se dejará llevar siempre por los deseos de los ojos, la violencia, la ira y todo lo relacionado a lo que hemos hablado. Es esta fuerza exterior. Pero también tenemos una fuerza interior, que es el Espíritu, que debe gobernarnos desde adentro. Desde adentro. Y cuando la Biblia habla desde adentro, habla del corazón, habla de la mente. Entonces, a medida que esta fuerza interior crezca, hará que el hombre exterior se vaya menguando. La única manera, no de matar, sino de menguar la carne, es hacer crecer la fuerza del ser interior o del Espíritu que está en nosotros, ¿no es cierto? Dando cabida al Espíritu Santo para que lo exterior mantenga bajo control. Amén. Mantenga bajo. ¿Sabe cómo se llama esto? La Biblia la llama dominio propio. La Biblia lo llama templanza, que hace parte en cambio del fruto del... ¿Qué es templar? Templar, cuando se templa, las katanas son las espadas más resistentes, más fuertes que existe. Las katanas son las espadas que usaban los guerreros, los samuráis japoneses, ¿no, verdad? Son espadas que para que resistan, pasa por ese proceso de calentar y de enfriar 500 veces. Eso es templar, 500 veces. Templar es poner al fuego hasta que esté al rojo vivo. E inmediatamente, no esperar que se enfríe naturalmente, no, inmediatamente la sumergen en aceite o agua para que se temple 500 veces. A veces la carne hierve, ¿no? A veces la ira sube, el enojo, la contienda, los pleitos y tantas otras que hacen parte de lo que hemos visto de las obras de la carne. ¿Qué nos manda el Señor? Inmediatamente templar. Estate quieto. Lo más rápido posible. Cuando la carne se enciende, debo tratar de detener y enfriar. ¿Por qué? Porque la tendencia es ir aumentando, ¿no? Es ir aumentando. Y termino, ahora sí, termino. Quiero terminar con un texto que ya hemos mencionado. Proverbios 16:32. La conquista o el control sobre nosotros mismos está por encima de cualquier otra conquista. El momento que conquistemos y dominemos esta carne, hemos logrado por este momento, por ese instante. No, constantemente tenemos que estar venciendo. ¿No es cierto? Mejor dice, les leí ese texto la semana pasada, pero quiero terminar con él. Mejor que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una.
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Qué interesante. Eso dije el domingo, que el fuerte. ¿Ha escuchado personas que dicen, no, este tiene carácter fuerte? No, no, no. No tiene carácter fuerte, tiene carácter débil. Porque el que domina, el que se tarda en airarse, ¿no es cierto? Mejor es el que tarda en airarse que el que se cree fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista, dice otra traducción, ciudades. Entonces, el control, hermano, la conquista sobre nosotros mismos está por encima de cualquier conquista que podamos lograr. Nabucodonosor, un hombre que logró conquistar un pueblo, una nación, un imperio, pero no pudo conquistar su espíritu. Nabucodonosor. Y no terminó, le fue mal, terminó bien porque se arrepintió, claro, reconociendo que la soberanía viene de Dios. Hombres y mujeres que han conquistado títulos, reconocimientos, personas profesionales y preparadas, pero no han podido conquistar su espíritu. Han conquistado el mundo, pero no han podido conquistar su ser. Beethoven, un hombre que conquistó, ¿no es cierto?, que al componer melodías extraordinarias al mundo entero, sin embargo, era un iracundo el hombre, ¿no? Pablo Picasso, termino con este ejemplo. Pablo Picasso conquistó el mundo entero con su arte, pero fue capaz de dominar su ser. Era un hombre testarudo, caprichoso, egocéntrico, tirano. Terrible era Pablo Picasso, ¿no? Pero lo pone ahí en sus obras. Ay, qué bonito, qué lindo, claro. Hasta ahora apreciada y una millonada que cuesta un cuadro de este hombre. Claro, conquistó al mundo, pero no fue capaz de conquistar su propio espíritu. Así que, queridos hermanos, termino diciendo que si se necesita fortaleza para resistir, o solo yo, todos necesitamos fortaleza para resistir sin encendernos en ira, en enojo, en pleitos, en contiendas, y la lista es larga. Claro que se necesita fortaleza. Necesitamos el carácter de Cristo. Por algo, en algunas ocasiones, el apóstol Pablo y el mismo Cristo dijo, sed como yo, imitadores de Cristo. Necesitamos ser más como Él. Amén. Inclina tu cabeza, yo quiero orar por ti. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, porque has permitido hablar sobre este tema, Señor. Has permitido poder recapacitar un poquito y pues hemos aprendido, Señor, que sin ti no somos nada. Que en verdad la carne está ahí. Que en verdad a veces esos deseos que no te agradan están ahí. Esas acciones que no te gustan están ahí. Nos queremos rendir ante ti, Señor, poner a tus pies, Señor, todas nuestras debilidades, todas nuestras flaquezas, reconociendo, así como reconoció David su pecado delante de ti, que no somos nada si no estamos aferrados a tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a menguar esta carne y prevalecer en el Espíritu. Eventualmente, claro, se van a manifestar, pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer junto a ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.